¿Quién soy yo? ¿Durante cuánto tiempo se ha de practicar la indagación? En tanto que en la mente haya impresiones de los objetos, será necesario seguir indagando. ¿Quién soy? A medida que surgen, se han de destruir los pensamientos sin demora y en el lugar mismo de su origen mediante la indagación. Si uno recurriera a la contemplación incesante de sí mismo hasta conquistarlo, con eso solo bastaría. Mientras haya enemigos en el interior de la fortaleza, continuarán defendiéndola. Si se los destruye, a medida que van saliendo, la fortaleza caerá en nuestras manos. ¿Cuál es la naturaleza del sí mismo? Lo que en verdad existe no es más que el sí mismo. El mundo, el alma individual y Dios son sus apariencias. Como la plata es la madre perla. Estas tres aparecen al mismo tiempo y desaparecen al mismo tiempo. El sí mismo es aquello donde no hay en absoluto una idea del yo. A eso se le llama silencio. El sí mismo es el mundo. El sí mismo es yo. El sí mismo es Dios. Todo es Dios. El sí mismo. ¿Acaso no es todo obra de Dios? Sin deseo, decisión ni esfuerzo, el sol sale, y en su maera presencia la piedra solar emite fuego. El otro florece, el agua se evapora, los humanos desempeñan sus diversas actividades y después descansan. Así como en presencia del imán la aguja se mueve, en virtud de la mera presencia de Dios, las almas regidas por las tres funciones cósmicas o por la quíntuple actividad divina realizan sus acciones y después descansan de acuerdo con sus respectivos karmas. Dios no tiene propósito, a él no se adhiere karma alguno. Es como el caso de las acciones mundanas que no afectan al sol, como los méritos y deméritos de los otros cuatro elementos que no afectan al éter que todo lo penetra. De los devotos, ¿quién es el más grande? El que se consagra al sí mismo, que es Dios, es el más excelente de los devotos. Consagrarse a Dios significa permanecer constante en el sí mismo, sin dar margen a que surja ninguna otra idea más que el pensamiento del sí mismo. Sean cuales fueren las cargas que sobre él recaen, Dios las soporta. Puesto que el poder supremo de Dios hace que todas las cosas se muevan, ¿por qué nosotros, sin someternos a él, hemos de preocuparnos constantemente pensando lo que se ha de hacer y cómo, que no se debe hacer y de qué manera? Si sabemos que el tren transporta todas las cargas, ¿por qué cuando subimos en él hemos de llevar nuestro pequeño bulto en la cabeza y viajar incómodos en vez de dejar que lo lleve el tren y ponernos cómodos? ¿Qué es el desapego? A medida que los pensamientos surgen, ir destruyéndolos por completo sin dejar residuo alguno y en el mismo lugar donde se originan, eso es desapego. Tal como el pescador de perlas se ata una piedra a la cintura y se hunde hasta el fondo del mar para recoger las perlas, así cada uno de nosotros debe armarse de desapego, zambullirse en el interior de sí mismo y obtener la perla del sí mismo. ¿No es posible que Dios y el gurú efectúen la liberación de un alma? Dios y el gurú no harán más que mostrar el camino hacia la liberación. No serán ellos quienes conduzcan el alma al estado de liberación. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. Así como la presa que ha caído en las garras de un tigre no tiene escapatoria, así aquellos que han penetrado en el ámbito de la graciosa mirada del gurú serán salvados por él y no se perderán. Y sin embargo, cada uno por su propio esfuerzo deberá proseguir por la senda que le ha mostrado Dios o el gurú,
y alcanzar la liberación. Uno solo puede conocerse a sí mismo con el ojo de su propio conocimiento, y no con el de alguien más. Aquel que es Rama necesita la ayuda de un espejo para saber que lo es. Es necesario que quien anhela la liberación indague la naturaleza de las categorías. Tal como quien quiere deshacerse de basuras no necesita analizarlas para ver que lo son. Así quien quiere conocer a sí mismo no necesita contar el número de categorías ni indagar cuáles son sus características. Lo que tiene que hacer es rechazar absolutamente las categorías que ocultan el sí mismo. El mundo debe ser considerado un sueño. ¿Hay alguna diferencia entre la vigilia y los sueños? La vigilia es larga y un sueño es corto. Aparte de eso, no hay diferencia. Así como los acontecimientos de la vigilia parecen reales mientras estamos despiertos, lo mismo sucede con los de un sueño mientras soñamos. Al soñar, la mente asume otro cuerpo. Tanto en los estados de vigilia como en los sueños se dan simultáneamente pensamientos, nombres y formas. Todos los textos dicen que con el fin de alcanzar la liberación se ha de quitar la mente. Por ende, se ha de concluir que lo que enseñan es que hay que aquietar la mente. Una vez entendido esto, no es necesario seguir leyendo interminablemente. Con el fin de aquietar la mente, basta con indagar dentro de sí lo que es el propio sí mismo. ¿Cómo se podría hacer en libros una búsqueda tal? El propio sí mismo se ha de conocer con el ojo de la propia sabiduría. El sí mismo está dentro de las 5 envolturas, pero los libros están fuera de ellas. Como la indagación en el sí mismo ha de hacerse desechando las 5 envolturas, de nada sirve buscarlo en los libros. Llegará un momento en el que uno tendrá que olvidar todo lo que ha aprendido. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la propia naturaleza del sí mismo. La felicidad y el sí mismo no son diferentes. No hay felicidad en ningún objeto del mundo. En nuestra falta de conocimiento, imaginamos que obtenemos la felicidad de los objetos. Cuando la mente sale, su vivencia es de desdicha. En verdad, cuando sus deseos están satisfechos, regresa a su lugar propio y se regocija en la felicidad que es el sí mismo. De modo similar, en los estados de sueño fisiológico, en el samadhi y en los desmayos, así como cuando se obtiene el objeto deseado, se elimina el que causa disgusto, la mente se orienta hacia adentro y disfruta de la pura felicidad del sí mismo. De tal manera, la mente se mueve sin descanso, alternando las salidas del sí mismo y el regresar a él. Bajo el árbol, la sombra es grata. En el campo abierto el calor es abrasador. ¿Quién no ha andado caminando al sol siente fresco cuando llega a la sombra? El que sigue yendo de la sombra al sol y después vuelve a la sombra, no está haciendo las cosas de forma consistente. Debido a esto, un sabio permanentemente se queda en la sombra. Asimismo, la mente de quien conoce la verdad no se aparta de Brahman. La mente del ignorante, por el contrario, da vueltas por el mundo y se siente desdichada. En verdad, aquello que llamamos mundo no es más que pensamiento. Cuando el mundo desaparece, es decir, cuando no hay más pensamiento, la mente experimenta la felicidad. Y cuando el mundo aparece, puede llegar a hundirse en la desdicha. ¿Qué es la sabiduría intuitiva? Permanecer en quietud es lo que se llama sabiduría intuitiva. Permanecer en quietud es disolver la mente en el sí mismo. La telepatía, el conocimiento de los hechos pasados, presentes y futuros, y la clarividencia,
no constituyen sabiduría intuitiva. ¿Cuál es la relación entre la ausencia de deseos y la sabiduría? La ausencia de deseos es sabiduría. No son dos cosas diferentes, son la misma. La ausencia de deseos es abstenerse de conducir la mente hacia ningún objeto. Sabiduría significa la no aparición de objeto alguno. En otras palabras, no buscar lo que es diferente del sí mismo es desapego o ausencia de deseo. No salirse del sí mismo es sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre indagación y meditación? La indagación consiste en mantener la mente en el sí mismo. La meditación consiste en pensar que uno mismo es Brahman, es decir, existencia, conciencia, beatitud. ¿Qué es la liberación? La indagación en la propia naturaleza esclavizada y la realización de la propia y verdadera naturaleza. Eso es liberación. Si te gusta este audiolibro, danos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. Gracias por tu visita. Nos vemos en un próximo viaje estelar.